Se trata de la participación del doctor Pablo Proaño. Él es abogado especializado en temas constitucionales. Hoy le hemos pedido que nos visite para conocer su apreciación sobre la decisión, sobre el fallo de la Corte Constitucional sobre el tema planteado. El punto de origen es una situación que se presentó con una niña en Santa Elena. ¿Cómo a partir de eso se fue desarrollando y se fue definiendo esta decisión que ahora es motivo de la controversia? Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio. En primer lugar, bueno, unas cuantas puntualizaciones del marco. La sentencia del caso Salinas sí es una sentencia histórica, pero por un precedente sumamente peligroso respecto de lo que implican los derechos de los niños, las libertades de las unidades educativas, de los colegios y también la forma en la que los padres van a educar a los niños. ¿Por qué? Porque a través de estas sentencias se están imponiendo presupuestos de la llamada ideología de género. ¿Cuáles son estos presupuestos? Que el sexo de una persona no influye en su identidad, sino que cada uno puede ir construyendo su identidad. Esto hablamos de presupuestos ideológicos, ¿sí? Lo que estamos planteando aquí, o lo que estamos, frente a lo que estamos en este momento, es una sentencia que está imponiendo una visión ideológica sobre la educación, sobre cómo los padres tienen que educar a los hijos, cómo las escuelas, incluso las escuelas laicas, las escuelas religiosas, tienen que acercarse a estas situaciones. Ahora, pero tampoco hay derecho de que las escuelas, los colegios, las unidades educativas impongan ciertas conductas. Absolutamente, absolutamente, pero lo que hace la sentencia es extralimitarse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el hecho de que un niño o un adolescente vaya al baño de niños y una niña vaya al baño de niñas, no es imponer una ideología. No, pues. La sentencia propone que si un adolescente se autopercibe mujer, puede usar el baño de niñas. Ahí está el problema. Entonces, en primer lugar, hay que conocer y entender lo que implica estas incongruencias de género. Por supuesto que una situación así se puede dar lastimosamente y requiere de un acompañamiento especializado, un acompañamiento psicológico neutro para acompañar a ese niño que puede sentirse excluido, que puede sentirse incomprendido, y a esos padres de familia que pueden experimentar miedo respecto a lo que está pasando. Doctor, ¿cuáles son estos protocolos que resuelve o que define la sentencia que generan estas dudas? Porque ahora me ha hecho un ejemplo que es el de los baños, pero ¿cuáles son los protocolos específicos que generan estas discusiones? Claro que sí, la sentencia lo que propone, por ejemplo, es que cuando hay un caso de incongruencia de género o de transición de género, entre comillas, y la comunidad educativa no esté de acuerdo, es decir, los padres de familia, los educadores, los psicólogos, tienen que haber charlas de reeducación, tiene que haber charlas de sensibilización para aceptar esa incongruencia de género. Entonces, no estamos hablando aquí de un acompañamiento respetuoso respecto del niño. Estamos hablando de que los padres de familia tienen que amoldarse a lo que propone esta ideología, por mandato de la Corte. Pero tampoco por esa situación o ese ejemplo que usted pone, se le puede discriminar o se le puede afectar a esa persona. Absolutamente, pero aquí vamos a la pregunta, ¿qué es discriminación? ¿Qué es una afectación? Si nosotros vamos a lo que es, por ejemplo, el tema de los baños, ¿sí? Ahí no hay una discriminación, sino que hay una protección de los menores de edad. ¿Por qué? Porque está científicamente demostrado que para niñas estar exponiéndolas a una genitalidad masculina puede generar afectaciones psicológicas. Entonces eso no estamos hablando de ideología, esos son hechos científicos. Lo que está ocurriendo por medio de la sentencia es algo ideológico. ¿Por qué? Porque si usted la revisa no va a encontrar una sola cita, un solo estudio psicológico que demuestre lo que la Corte está proponiendo. Únicamente son las ideas de 5 jueces de la Corte que se están imponiendo respecto de toda la comunidad educativa. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de una decisión de esta naturaleza? No olvidemos que la Corte Constitucional es el máximo tribunal, ya no se puede apelar ni nada. ¿Cuáles son los riesgos? En este momento hay riesgo respecto de las libertades. Las libertades. La libertad que tiene un padre para elegir la educación de sus hijos. Es decir, si hay padres de familia que están de acuerdo con esta ideología, pueden escoger un colegio que la promueva. Pero nadie le limita esa libertad. Por supuesto, pero ¿por qué entonces a los padres que no están de acuerdo, sea por motivos religiosos o por motivos morales, humanos, lo que sea,
se les va a imponer que sí se adopten estos temas. ¿Cómo le explicamos entonces a nuestro hijo de 5 años, porque el caso trata de un niño de 5 años, que su compañerito va a usar el baño de las niñas, o va a ir vestido con el uniforme femenino, o va a usar vinchas, o va a usar disfraces femeninos? ¿Cómo podemos explicar eso a los niños? Ahora, usted ha insistido mucho en lo del baño. ¿Es porque este es el origen del problema en Santa Elena, en Salinas? Por supuesto que A ver, sí. ¿cómo fue eso? La controversia se da específicamente porque este niño, biológicamente niño, Porque los otros con dicen una, la sí, niña. con una autopercepción de niña, que la Corte reconoce inmediatamente la autopercepción sin necesidad de que exista ningún tipo de informe psicológico, este niño lo que experimenta es este deseo de transicionar a niña, entre comillas. Claro. Y eso le implica, y los padres exigieron al colegio que Claro. le deje usar el baño de niñas, que le deje usar el uniforme femenino, que le deje participar en actividades deportivas De hecho, de los niñas. padres son los que presentan la denuncia o la demanda en la corte, ¿verdad? Sí, por medio de la Defensoría del De la Pueblo. defensa del pueblo. Ya, y ese es un derecho de los padres, pues ¿por qué le va a conculcar ese derecho de los padres? No, el derecho de los padres termina cuando empiezan los derechos de la comunidad educativa, cuando empiezan los derechos también de los colegios que tienen un ideario, que tienen una visión humanista. Sí, yo puedo elegir la educación para mi hijo y puedo entonces elegir Bueno, el colegio donde pero- se lo pero promueva. entonces, ¿por Disculpe, qué por qué? pero lo que no puedo permitir es que una corte constitucional imponga a todos los colegios uniformemente una visión sobre el sexo, sobre el género y sobre si los niños deben usar el baño de niñas o no. Porque usted tiene ese derecho de resolver, de definir qué hace con su niño en el sentido de formación, en fin, eso es una decisión suya. Pero los padres de este niño, que entiendo es de origen español o son españoles, ¿verdad? Sí, son extranjeros. También tienen derecho, pues. Por ¿Por qué le supuesto. quiere conculcar a ellos el derecho a eso? No, no, por supuesto que tienen derecho. Y en su derecho está a elegir una educación conforme a sus valores y visiones. Pero en este caso el colegio no comulgaba con sus valores y visiones. Entonces, ¿qué hicieron? Los forzaron. Y eso es lo que está haciendo la Corte Constitucional. Y eso es lo que va a Pero, hacer doctor, a otros es lo colegios. mismo Va a que- forzarles, permítame, va a forzarles a adoptar un presupuesto ideológico en sus aulas. Pero es el mismo derecho que tendría usted, pues. Si usted tiene a su niño en un colegio y no está de acuerdo, va y reclama al director, reclama al rector, hace... Insiste en el tema de derechos. Los derechos son universales, son de todos. Yo no tengo un derecho por encima del suyo. Ni usted tiene un derecho por encima del mío. Los dos tenemos derechos y estamos ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión. Y coexiste. ¿Qué pasa cuando yo intento imponer ese derecho? Es decir, usted no puede decir lo que usted quiere, sino lo que yo quiero. Ah, claro. Es lo que está haciendo la Corte. Ustedes no pueden educar como ustedes quieren. Ustedes tienen que educar con ideología de género. Ustedes tienen que educar independientemente de cuál sea su visión sobre la persona humana. Si hay un niño que quiere al baño de niñas, tienen que permitirlo. ¿Cuál Ahí es, está el problema. cuál es un poco la posición en el exterior? Que este tema se habrá debatido y si usted puede hacer alguna referencia de derecho comparado, como se dice. ¿Qué está pasando en otros países al respecto? De algunos ejemplos que nos pueda aportar. Por supuesto. Esto ha pasado ya en varios países, una discusión Supongo, claro. que no tiene todavía un consenso internacional, ni científico, ni político, ni legal. ¿Por qué? Porque a medida que va avanzando este tema, se abren investigaciones que permiten evidenciar las afectaciones que pueden sufrir los niños en el futuro cuando no se les permite, con un acompañamiento neutro, su sano desarrollo de su identidad. Y eso, por ejemplo, se recoge mucho en la sentencia, en el voto salvado de la doctora Carmen Corral y Enrique Heredia, que un 90% de los niños que experimentan incongruencia de género, con un acompañamiento neutro, vuelven a identificarse con su sexo. No necesitan que se les ajuste. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de ser niños y niñas. Y hay que dejar a los niños ser niños y a las niñas ser niñas. Si un niño puede jugar al fútbol, pero también puede ser artista y también puede hacer teatro. No porque haga teatro significa que tenemos que vestirle de niña. Claro. Y una niña también puede jugar fútbol o puede jugar con muñecas. Pero hay que dejar a los niños ser niños, no introducirles en estas ideologías peligrosas que van a causar daños a futuro. Y es lo que se ha visto en otros países. ¿Cuáles son los riesgos entonces? Que esto pueda contaminar un poco al sistema en general Es la afectación psicológica. psicológico. Hay que proteger a los niños, hay que dejar a los niños ser niños. No hay que... ¿Por qué? Porque este tema de las incongruencias de género puede tener muchas causas. Eso se ha investigado también en otros países a nivel psicológico.
Puede ser un conflicto familiar, puede ser incluso un abuso sexual, puede ser simplemente una influencia de redes sociales o de televisión o de películas. Entonces, con un acompañamiento neutro, el psicólogo, el terapeuta puede identificar y ayudar a ese niño a encaminarlo. No necesariamente hacia una u otra dirección, sino respecto de afectaciones psicológicas. Y eso es justamente lo que se tiene que defender. Contrariamente, ¿qué es lo que propone la Corte? Que no haya un acompañamiento neutro, que se acepte y que se promueva. ¿Y cuáles son las disposiciones de la sentencia, por ejemplo? ¿Cuáles son las 2 o 3 que nos pueda compartir? Bueno, por ejemplo, yo tengo aquí la sentencia. Por ejemplo, el numeral 131 dice lo siguiente: de aquí la necesidad de que las unidades educativas ante esta realidad están en la obligación de adoptar las medidas que contribuyan a lograr la igualdad material de estas personas y abstenerse de realizar acciones que profundicen con su discriminación estructural. Eso suena bien, pero eso lo dice respecto del tema de los baños, por ejemplo. Entonces nos preguntamos ahí, ¿qué significa discriminación para la Corte? Hay también una parte, el numeral 135, que dice, en esa línea, el reconocimiento de la identidad de género se encuentra ligada inevitablemente a la idea según la cual el sexo y el género deben ser percibidos como parte de una construcción identitaria, que es el resultado de la decisión libre y autónoma de cada persona. Y esto es lo que se va a leer en todos los colegios. Y hay padres que les gustará, hay padres que no estarán de acuerdo. Pero ¿por qué a los padres que no están de acuerdo se les va a obligar? Y esto disponen a todo el sistema educativo del país. Todo el sistema, todo lo que depende, públicos, todo lo que depende del Ministerio de Salud, es decir, privados, de públicos, educación o de salud. Perdón, de educación. Todo lo que depende del Ministerio de Educación, privados, públicos, laicos, fiscomisionales, religiosos, etcétera. Escuelas y colegios. Escuelas y colegios. Los dos sistemas, o sea, primaria y secundaria, digamos. Así es. Perfecto, mi doctor. Muchísimas gracias por haber acompañado y haber visitado esta cabina para dar a conocer su punto de vista sobre este tema extremadamente controversial. De hecho, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana ya se ha pronunciado sobre el asunto. Ha sido el doctor Pablo Proaño, abogado especializado en Derecho Constitucional. Esta sentencia de la Corte que impone criterios sobre la niñez trans en el sistema educativo ecuatoriano. Gracias por atender este diálogo.